Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo en Radio Universal del 9 de mayo de 1936. Vamos a iniciarlo, como siempre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. Ya están despejadas todas las dudas. Azaña deja la presidencia del gobierno y va a ser elegido sí o sí presidente de la República. Cuenta con el apoyo de la totalidad del Frente Popular y con el abandono de la CEDA. Y una vez más, cuela una de sus célebres frases que al menos desde 1931 nunca cumple. Seré un presidente netamente republicano. Lo que es de esperar, pues sería un contrasentido ser un presidente de la República monárquico o sabe Dios qué otra cosa. Tiene mucho más interés su segunda afirmación de no dejarse arrastrar por los extremismos de derechas o de izquierdas. Si desde el gobierno persiguió a los partidos del bloque nacional y a la Falange con inquina y miró hacia otro lado ante la barbarie y la violencia de las milicias de izquierdas, con cierta salvedad con los anarquistas, ahora nos preguntamos desde la presidencia de la República, presidente de todos los españoles y por encima de los partidos, ¿tendrá don Manuel Azaña una actitud diferente? Solo el tiempo lo dirá. Y vamos ya con una noticia de publicidad en Radio Universal y a la vuelta, ya saben, abrimos nuestra página de información nacional. Infalible contra el mareo. No embarquéis sin llevar un frasco de Cerebrino Mandri, producto nacional. Vamos pues con la información nacional en Radio Universal. El Palacio de Cristal del Retiro será el escenario de la elección del nuevo presidente de la República. El lunes se celebrará sesión extraordinaria en la Cámara para recibir la promesa del nuevo presidente de la Segunda República. El señor Azaña presidió anoche una reunión conjunta de la minoría y compromisarios de Izquierda Republicana. En un sentido discurso de despedida, afirmó que será un presidente netamente republicano a quien no rebasarán los extremismos de uno ni de otro lado. Los compromisarios socialistas, en asamblea con la minoría parlamentaria, acuerdan votar la candidatura del señor Manuel Azaña. El Frente Popular proclama oficialmente la candidatura de Azaña. Hacia el Estatuto Gallego, convocados por el señor Osorio Tafall y bajo la presidencia de este, se reunieron en la sección séptima del Congreso de los Diputados y compromisarios elegidos por Galicia. Se acordó que el Comité Pro Autonomía convoque en una ciudad gallega, el próximo día 17, una reunión a la que asistan los representantes de los partidos políticos y de las entidades gallegas con objeto de fijar la fecha de la celebración del plebiscito. El periódico La Información de Cádiz ha sido multado con 10.000 pesetas. El gobernador ha impuesto una multa de 10.000 pesetas al periódico derechista La Información por publicar varios comentarios sobre la pasada huelga general. La censura existe en la España del Frente Popular. Y tenemos noticia que nos traen nuestros compañeros de redacción. Con apoyo del Gobierno ha tenido lugar el asentamiento de 486 campesinos en terrenos del monte de Alfajarín, en la provincia de Zaragoza. El gobernador civil, señor Vera Coronel, así lo ha consentido. Les dejamos ahora con otra noticia de publicidad en Radio Universal. Chervetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacias. Pon remedio al ardor, dolor de estómago, acidez, úlcera, vómitos, diarrea, estreñimiento, colitis y demás malestares vinculados a los intestinos o al estómago. Deja de sufrir y toma Chervetinal, el verdadero, no sucedáneos que mantendrán tu malestar. Bueno, pues abrimos nuestra página de información internacional en Radio Universal. El momento político en Francia. Léon Blum invita a los comunistas a compartir el poder,
pero se cree que la invitación no será aceptada por los comunistas. Benito Mussolini realizará un viaje oficial a África Oriental para celebrar la victoria del fascismo en la reciente terminada guerra. En Palestina, la huelga general proseguirá hasta el 15 de mayo. La asamblea plenaria de todos los comités de huelga árabes y palestinos ha decidido, a pesar de las enérgicas advertencias del comisario superior británico, ampliar la huelga hasta el próximo 15 de mayo. Y en cuanto a la actualidad, tenemos noticia de alcance, lo estábamos esperando, nos la traen nuestros compañeros de redacción como siempre. Lamentable, ha muerto en Múnich Oswald Spengler, el célebre filósofo, autor de La decadencia de Occidente, que ha fallecido a los 56 años de edad. El dirigible Graf Zeppelin, que regresa de su segundo vuelo durante el presente año a América del Sur, ha amarrado sin novedad en Friedrichshafen a las 7:40 de la mañana. El Hindenburg llegará el sábado a Nueva York. Y cerramos aquí nuestro boletín informativo con una melodía musical de nuestra selección, como hacemos siempre. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Déjame ser buena, di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena. Yo haré lo que mande, rey. 9 de mayo de 2019, en el que estamos. Acabamos de llegar desde el 9 de mayo de 1936. Y, como es costumbre, después del noticiario, de contarles a nuestros televidentes qué es lo que estaba pasando el 9 de mayo de 1936, está con nosotros nuestro historiador de guardia, nuestro historiador de cabecera. Hoy vuelve a estar con nosotros el profesor Juan Carlos Jiménez. Él es profesor de la CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo. Es profesor de Historia del Pensamiento de los Movimientos Sociales. Muy bienvenido, Juan Carlos, nuevamente. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Juan Carlos, cuando los socialistas radicales de Largo Caballero y los comunistas daban su apoyo a Azaña, pensaban en la llegada de una república de centroizquierda, burguesa, o subían un peldaño más en el camino hacia su anhelada revolución bolchevique. Si la pregunta es la facción largocaballerista del PSOE, indudablemente no pensaban en una república burguesa ni pensaban en una república democrática, pensaban en otra cosa. Largo Caballero ya había traspasado el umbral de esa fase burguesa de la revolución y claramente se encaminaba hacia la revolución. El Partido Comunista era una cosa más pequeña, el verdadero pilar central era esa ruptura que en el Partido Socialista establece entre las filas, digamos así a grosso modo, entre los prietistas y, en general, y los largocaballeristas, que claramente son revolucionarios. De hecho, Largo Caballero nunca lo esconde. Él quiere la revolución y lucha por la revolución. En la fase burguesa de la revolución le parece la fase intermedia que tiene que ser necesaria en un momento dado para pasar a la revolución. Pero él considera que ya se ha producido. Y además hay un elemento ya en el 36 muy importante. La experiencia republicana ha pasado por el bienio radical cedista. Y eso, a ojos de Largo Caballero, supone un riesgo de involución absoluto de la República. Esa no es la República suya. La República es la República del primer bienio y lo que puede ser en su transición hacia una República mucho más de izquierdas. Por tanto, digamos, el miedo a que se vuelva a reproducir un bienio conservador o que la República pueda involucionar, lo que le lleva ya definitivamente a la opción revolucionaria. Por eso su opción con Azaña es con toda claridad ya que la República evolucione hacia un Estado, digamos, revolucionario o pseudo-revolucionario. En todos nuestros noticiarios, noticiario 1936, nunca hemos hecho una biografía del señor Azaña, por muchas razones, fundamentalmente el tiempo. ¿Nos puede comentar algo de este político republicano, don Manuel Azaña? La verdad es que si hay un personaje en la República
al mismo tiempo paradigmático y al mismo tiempo controvertido es Manuel Azaña. Indudablemente yo creo que es uno de los políticos más complejos y de personalidad más compleja. Incluso es enormemente difícil analizar su obra sin, digamos, absteniéndote de todo elemento ideológico. Realmente, ¿qué tipo de político fue? Yo creo que si hay un elemento que le caracteriza es un intelectual, más que un político, es un intelectual. Y los intelectuales en política tienen un pequeño problema. Yo siempre lo digo de los profesores de universidad, incluyéndome a nosotros, que tenemos una cierta idea de que dominamos todo, de que lo sabemos todo y que tenemos un pensamiento, digamos, por encima del de los políticos y que nosotros sí que sabemos exactamente dónde tenemos que llegar y convertimos el deber ser en un ser. Es decir, queremos que el ideal se convierta el ideal de lo posible deje de ser ese ideal de lo posible, se convierte en el ideal de la realidad. Es decir, queremos conseguir las transformaciones de una forma radical y de una forma muy precipitada. Y yo creo que ese fue el gran problema de Azaña. Si nosotros viéramos las reformas que hace en el primer bienio, no estaríamos muy en desacuerdo con los planteamientos. Es decir, hacía falta una reforma militar, hacía falta una reforma militar, hacía falta una reforma agraria, seguramente hacía falta una reforma agraria, es decir, una reforma educativa, evidentemente hacía falta una reforma educativa. Otra cosa son los tiempos, la intensidad, y uno de los elementos que a mí me parece más complejos de Azaña es si realmente tenía esa idea dogmática y exclusivista de la República. En mi opinión, el gran pecado de Azaña es considerar que la República era un proyecto casi personal, era un proyecto de los intelectuales progresistas que debía ser puesto en marcha. Pero se olvidó de que la mitad de España no compartían esos ideales. Y entonces, en vez de hacer una política mucho más inclusiva, mucho más de atracción de esas derechas conservadoras, algunas no republicanas, pero otras perfectamente ubicables dentro de la República y perfectamente compatibles con ella. Pero la opción de Azaña fue de excluir a una parte muy importante de la sociedad española, considerando que no tenían marchamo republicano claro. Y eso lo que propició es que Azaña se convirtiera en el líder de una república, pero no de la república. No de la república, efectivamente. Vamos a hablar del Estatuto Gallego de 1936. Ya entonces se estaba negociando el Estatuto de Galicia, el Estatuto de Autonomía, se sobreentiende. Es que la Constitución del 31 marca, digamos, un principio de Estado integral, que es, digamos, la consideración de que España es una, lo que hoy tendríamos en nuestro título segundo, la unidad indisoluble del Estado. Bueno, pues eso en la Constitución de la República se marcaba como la idea del Estado integral. Pero al mismo tiempo aceptaba el principio de autonomía y el desarrollo de la idea de autonomía. Y las comunidades, lo que hoy son las comunidades, se lanzaron a la búsqueda de sus estatutos. El problema es que, dado que era una experiencia en cierto modo nueva, en el País Vasco tenía ya más recorrido, en Cataluña por supuesto tenía mucho más recorrido, en Galicia tenía mucho menos recorrido, el primer borrador de Estatuto gallego es bastante complejo, es bastante duro. Luego se moderó. Y entre otras cosas porque el nacionalismo gallego, así podemos hablar en términos generales, estaba sustancialmente dividido entre una facción más a la izquierda y una facción más a la derecha. Fíjate que han pasado, ¿cuántos? 70, 80 años, no hay muchas diferencias con la hora. Es decir, hay un galleguismo, digamos, de tipo más regionalista, que es el más conservador, y hay un galleguismo mucho más de República Federal, mucho más izquierdista, que al final tienen que llegar a un ten con ten. Y el estatuto que sale es un estatuto bastante moderado, bastante moderado. El problema es que bueno, ya no hay tiempo de aprobarlo y ya se hace durante la fase de la guerra. Pero lo interesante es que parece mentira que tantos años después las realidades políticas no sean tan distintas. No sean tan distintas, sí, efectivamente. Estamos hoy con esa misma historia. Con la misma cosa, y además con las mismas divisiones, con los mismos elementos de problemática política, etc. Sí. Es tremendo el Estatuto Gallego, el Estatuto Catalán, el Estatuto Vasco, el Estatuto Valenciano. Y todos eran bastante parecidos y además en todos había esas dos corrientes.
una muy extremista, muy de patria vasca, muy de patria catalana, y otra facción mucho más moderada que intenta articularlo, y el gobierno central intentando moderar y que los estatutos se acomoden al principio de Estado integral. Si lo trasladamos, le cambiamos las palabras, no es nada más que la historia de España desde el 78 prácticamente hasta ahora. Hasta hoy, efectivamente. Rápidamente, José Luis, porque estamos ya al final. Ha muerto Oswald Spengler. Una pincelada. ¿Quién es Oswald Spengler? Spengler es uno de los intelectuales, un intelectual alemán que escribe un libro que en su momento es un bestseller y yo creo que hoy sigue siendo una de las referencias del pensamiento la decadencia de Occidente. Lo más curioso es que él, desde el socialismo, lo que apuesta es por un elemento casi de un autoritarismo socialista. Muchísimas gracias. Un placer. Querido Juan Carlos Jiménez, y a todos ustedes, hasta mañana en Noticiario 1936. Adiós.